este gobierno ha dado un vuelco a las prioridades. Que sí fue un cambio, pero fue un cambio para peor. Yo creo que no estaba bien que el presidente Gustavo Petro saliera como querían a rechazar de manera contundente, digamos. De que el régimen de Maduro hubiera inhabilitado a María Corina Machado, eso pareciera que al presidente Petro no le pareció grave. Este es un país que viene de muchas décadas de violencia. Este es muy grave y pues el presidente ha dicho que él actuó de manera muy pronta y eso no es del todo cierto, María Camila. Buenas, queridos, queridas, gracias por estar acá en este canal, por seguirse suscribiendo y por seguir recomendándolo a mucha gente, a muchos conocidos, a muchos amigos y familiares. Esto de verdad es muy gratificante para nosotros, para todo el equipo, no solamente para mí, que estoy acá todos los días, para todo el equipo. Hay un equipo detrás importante que hace posible que crezcamos y sigamos creciendo y que hace posible que lleguen los protagonistas de las noticias que necesitamos que lleguen. Y recuerden que acá combinamos algunas prácticas del buen periodismo con lo que nos gusta de digital. Y eso ha hecho posible también que seamos reconocidos en distintos medios de comunicación, que nos citen, etcétera. Así que de verdad este agradecimiento es simplemente para ustedes. Y acá estamos trabajando todos los días para ustedes. Así que gracias por esos 100,000 suscriptores. Llegamos por fin. Siendo así las cosas, hoy vamos a tener un debate importante con dos protagonistas en el Congreso de la República, un representante del Centro Democrático, senadora del Pacto Histórico. ¿Para qué? Para revisar hoy, 7 de agosto, los primeros años de el presidente Gustavo Petro. Estamos, digamos, en la mitad de su mandato y queremos analizar algunos temas. Tenemos un par de minutos para hacerlo, así que yo quiero darle la bienvenida a la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Muchas gracias por estar acá y gracias por haber hecho parte de estos 100,000 suscriptores. Hola María Camila, un saludo para ti, para el representante Andrés Forero, para todo el equipo que está ahí detrás, que acabas de mencionar, y para la gente que nos acompaña. Bueno, felicidades por llegar a esos 100,000 suscriptores, eso es mucho pueblo. Exactamente, sí, llenamos 2 estadios, más o menos. Y bueno, el representante Andrés Forero del Centro Democrático, mil gracias por estar acá y por también hacer parte de esta comunidad. María Camila, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para la senadora Esmeralda y obviamente para todos acá, felicitarte por este gran logro y bueno, esperar que siga creciendo y muchas gracias como siempre por darnos voz en estos espacios. Gracias a ustedes. Yo quisiera de entrada en un minuto tal vez que puedan hacer, yo sé que es muy corto el tiempo, pero que pudieran hacer como un resumen en general, ya vamos a puntos en específico, pero de los 2 años que ha tenido el gobierno Petro, de las promesas, de lo que había dicho en campaña, de lo que se ha cumplido. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos en el gobierno a estas alturas? Senadora Esmeralda Hernández. Pues bueno, María Camila, yo creo que en estos 2 primeros años han habido cosas positivas. Por supuesto, creo que hay cosas que debemos mejorar, creo que debemos hacer una reflexión interna frente a varios temas de país en los que podemos mejorar, pero yo creo que sin duda este gobierno ha dado un vuelco a las prioridades. La prioridad es la reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades, el reconocimiento de las familias y de las regiones que históricamente han sido apartadas, olvidadas y vulneradas. Y yo creo que las cifras lo dicen. Nosotros hicimos una revisión de cómo estamos hoy en comparación de cómo se recibió este país hace 2 años y encontramos primero que hay algo muy importante, creo que es de los principales logros, y es que 1,6 millones de personas han salido de la pobreza. Es un país que recibimos con más de 20 millones de pobres y de esos 20 millones, 7 millones de personas no podían comer 3 veces al día. Hemos logrado que salgan 1,6 millones de pobres de esa lista y 1,1 de la pobreza extrema, es decir, de esos 7 millones. Eso me parece que es muy importante. Creo que se han desvirtuado varias hipótesis que lo que hacían era generar miedo, digamos, por parte de algunos sectores políticos que tenían que ver con la inestabilidad, con el riesgo posible de la reducción de la inversión extranjera, el aumento de la inflación, que se iba a disparar el dólar, que iba a haber un desequilibrio económico importante. Hoy queda demostrado que eso no es así. Tenemos una
inflación controlada, hemos logrado reducir la inflación en 4 puntos, tenemos un aumento del empleo muy importante, creación de más de 1 millón de empleos, se ha mantenido en términos generales el empleo en una sola dígita, cosa que es muy, muy importante, salvo un mes que es el mes pasado que se subió a 10,6, pero lo hemos mantenido en un solo dígito, me parece que es muy importante, se ha dinamizado el turismo, se han aumentado las divisas por inversión en turismo, creo que en términos generales la dignificación de las familias en el sector rural ha tenido un papel preponderante en este gobierno. Lo que hemos encontrado es que se ha reconocido la jurisdicción agraria, el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos, cosa que modifica una cantidad de obligaciones y una cantidad de beneficios, una cantidad de goce efectivo de derechos que antes no se tenían. En materia ambiental hemos avanzado un montón, logramos la prohibición de las corridas de toros en Colombia, que era una promesa de campaña, estamos trabajando en la prohibición del fracking, logramos la aprobación del acuerdo de Escazú, que también era una promesa de campaña, hemos logrado una de las grandes reformas que este país necesitaba, que es la reforma pensional, avanzamos en las otras, entonces creo que hay un sinnúmero de logros en materia social muy importantes, como lo decía al comienzo, creo que todavía tenemos retos en otros aspectos, por supuesto no todo es bueno, por supuesto tenemos cosas en que mejorar, pero creo que en términos generales hemos avanzado de manera muy positiva en materia social sobre todo y en materia ambiental, María Camila. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Representante Andrés Forero, está cumpliendo el gobierno con su lema, el gobierno del cambio. Ha sido un cambio este gobierno con respecto a los anteriores y tal vez en todas las materias que nombró la senadora, ¿está de acuerdo con estos logros o definitivamente no? Pues María Camila, empezaría diciendo que sí fue un cambio, pero fue un cambio para peor. Yo creo que una de las notas características de este gobierno ha sido haber generado, mejor dicho, haber generado una gran frustración, porque hay que reconocer que mucha gente decidió votar por Gustavo Petro porque él fue capaz de plantear durante la campaña que podía hacer unos cambios sustanciales en el país y que, por ejemplo, iba a desterrar el problema de la corrupción. Y lo que hemos visto es que, lamentablemente, esa corrupción, en lugar de disminuir, pareciera que está incrementándose. Hemos visto a un presidente que está tratando de defenderse día tras día de un escándalo cada vez más grave. Hemos visto lo que sucedió con su hijo, hemos visto lo que sucedió con Laura Sarabia y con el hoy embajador en Colombia, Armando Benedetti, que además está rodeado de numerosos escándalos. Y vimos además este último escándalo que es sumamente grave, donde exdirectivos del gobierno de Gustavo Petro, personas nombradas por él, como el señor Olmedo López, pues básicamente están denunciando que hicieron parte de un entramado de corrupción que buscó comprar a los congresistas y en particular a los presidentes de la Cámara y del Senado para que facilitaran la aprobación de las reformas del gobierno. Entonces, creo yo que sí ha sido un cambio y ha sido un cambio para peor y en cierta manera para muchas personas que de buena fe decidieron apostarle al gobierno de Gustavo Petro, yo creo que hoy se sienten defraudadas y se sienten decepcionadas. Yo pues naturalmente no estoy de acuerdo con ese panorama que pinta la senadora Esmeralda. Yo creo que cuando uno revisa, por ejemplo, las cifras en términos de crecimiento económico, ve que la verdad es que al gobierno le ha ido muy mal. El año pasado prácticamente no crecimos, fue de 0,6%. El crecimiento prácticamente fue nulo y de hecho hubo 2 trimestres donde hubo decrecimiento, es decir, hubo recesión técnica. Y este año, lamentablemente, las cosas no parecen mejorar y ya está teniendo efectos en el empleo. Hemos visto que en el mes pasado, como decía la senadora, pues la verdad no es la primera vez que tenemos una cifra creciente, sino que tuvimos un crecimiento bastante alto de 9,3% en el año pasado y que ahora pasó a 10,3%. En materia de salud creo que la situación está muy compleja, María Camila. Creo que se va a desatar una crisis sanitaria sin precedentes. La situación es bastante difícil y adicionalmente otra de las promesas del presidente que era que una vez que él llegara prácticamente iba a hacer la paz en el país. Me acuerdo de algunos videos de campaña donde él hablaba que en cuestión de 3 meses iba a hacer la paz con el ELN, pues eso tampoco se ha dado. Lo que vemos es un presidente errático con su agenda de paz y seguridad y quienes pagan las consecuencias de esa improvisación y ese voluntarismo, pues naturalmente son los colombianos. Justamente acabamos de ver y de estar presentes en una crisis
que lleva nuestro vecino país en Venezuela. Uno de los logros que ha dicho y que ha reconocido el propio gobierno ha sido el restablecimiento de las relaciones con el vecino país. Sobre eso en específico, se ha comportado Colombia como tiene que comportarse frente a una aparente violación de los derechos humanos, que además ha estado documentada por Human Rights Watch y demás, de capturas arbitrarias, etcétera. ¿Se ha aportado a la altura Colombia con respecto a esto? Evidentemente teniendo en cuenta que uno de sus logros ha sido precisamente restablecer las relaciones con Venezuela, senadora. Pues, María Camila, yo creo que este era un tema en el que el gobierno colombiano debía tener muchísimo cuidado y en el que creo que además juega un papel fundamental, no solamente para el bien del pueblo venezolano, que creo que necesita validar, necesita legitimar un proceso, necesita encontrar espacios democráticos que permitan que pueda avanzar y que pueda salir, digamos, de la crisis en la que se encuentra. Yo creo que no estaba bien que el presidente Gustavo Petro saliera como querían a rechazar de manera contundente, digamos, lo que estaba sucediendo allí, a condenar, sin antes encontrar un mecanismo de diálogo, sin antes conversar con los otros dirigentes políticos de la región, sin antes intentar buscar una ruta que permita una salida al país de Venezuela, pero que permita también que no sea Colombia una de las damnificadas por la situación venezolana. Yo creo que lo que sucedió, si no recuerdo, no recuerdo mal, digamos, todo el tiempo que duró cerrada la frontera, que fue muchísimo tiempo, se afectó el bienestar y la calidad de vida de muchísimas familias de lado y lado, tanto de Venezuela como de Colombia en la frontera. Casi 1.600.000 personas que se vieron afectadas justamente por el cierre de la frontera, por el cerco diplomático, y eso es un tema pues que no le hace bien ni a Colombia ni a Venezuela. Entonces yo creo que una salida tranquila, una salida intentando buscar, por supuesto, reconocer todos los reclamos legítimos, todas las preocupaciones, todas las denuncias que se han venido haciendo por parte de la oposición es necesario claramente, pero creo que no puede ser un tema que genere una ruptura o que permita que no haya un diálogo fluido para garantizar unas condiciones de vida a esas personas que están en la frontera con el vecino país. Senador, la misma pregunta dirigida, representante, perdón. No todavía, representante, sobre este punto en específico de Venezuela, y ya vamos a tema paz. Pues mira, sobre el tema de Venezuela, yo creo que pues no solamente la actitud que ha tenido el gobierno después de las elecciones, sino todo lo que vino sucediendo antes. A propósito, por ejemplo, de que el régimen de Maduro hubiera inhabilitado a María Corina Machado, eso pareciera que al presidente Petro no le pareció grave. Después, cuando trataron de sustituir a María Corina con Corina Lloris, al gobierno tampoco le pareció grave. Entonces, la verdad es que yo sí estoy en cierta manera considerando que esa actitud complaciente, esa actitud contemporizadora del presidente Gustavo Petro, pues realmente lo que está facilitando es que Maduro se termine atornillando en el poder. Yo siento que le está dando oxígeno político y que pues no hemos visto al presidente rechazar una sola vez el fraude, no hemos visto que haya rechazado la persecución y la tortura de los opositores políticos por parte del régimen. Entonces, no, la verdad yo sí lamento mucho que el presidente de Colombia, cuando tenía que elegir entre la democracia y la dictadura, se haya puesto del lado del dictador venezolano. Debo decir además una cosa a propósito de lo que tú decías, María Camila. Yo quiero además recordarle a los oyentes, no lo dijo la senadora, creo que ahí fue clara, pero a veces algunos integrantes del pacto histórico sostienen que fue Iván Duque el que cerró la frontera colombo-venezolana, y eso no es cierto. La cerró precisamente Nicolás Maduro el año 2015 en tiempos del presidente Juan Manuel Santos. Lo que hizo después el presidente Duque fue cerrar las relaciones diplomáticas. Yo entiendo lo que plantea el presidente Petro. Duque ensayó una fórmula que finalmente no resultó en la salida del dictador, pero ante esto que está sucediendo hoy, cuando Maduro se está riendo en la cara de todo el mundo de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, pues yo sí creo que debió haber habido un pronunciamiento claro de parte del presidente, que además contrasta con sus pronunciamientos a propósito de lo que pasó en Perú, de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó en Guatemala, donde él básicamente decía que se estaba atentando contra la democracia y que debía haber pronunciamientos, por ejemplo, muy fuertes de parte del sistema
de la Organización de Estados Americanos. Aquí vimos cómo Colombia se abstuvo de la votación y por cuenta de esa abstención no se aprobó la resolución que pues básicamente exigía que se mostraran las actas. Y ya el tema de las actas pues básicamente ha pasado a un segundo plano porque las mostró, por ejemplo, la oposición. Maduro se niega a mostrarlas después de una semana de que se dieron las elecciones, a pesar de que algunos integrantes del gobierno, como Gustavo Bolívar, decían que ese era el sistema más seguro y más transparente del mundo. Y finalmente, esto contrasta con actitudes también de presidentes de izquierda, pero que sí tienen un compromiso democrático claro, como Gabriel Boric en Chile. Senadora Esmeralda Hernández, sobre la paz. ¿Pasó el presidente de tener la idea de paz total a paz parcial? Porque lo que hemos visto no ha sido una paz total, sobre todo en territorios como el departamento del Cauca, como el departamento del Valle del Cauca, en donde permanentemente seguimos registrando atentados, en donde permanentemente seguimos registrando asesinatos a líderes sociales, asesinatos a excombatientes, asesinatos, masacres, etcétera, etcétera. Digamos, en ese aspecto, pues la paz total, ese concepto no es, no ha fracasado, digamos, el presidente en esto. Pues María Camila, yo primero creo que es necesario tener un contexto. Este es un país que viene de muchas décadas de violencia, un país que recibimos, digamos, con unos índices altísimos de homicidios, de masacres, con la propagación de un sinnúmero también de actores armados, con el rezago, digamos, de una casi nula implementación de un acuerdo de paz, que lo que dejó como resultado en los territorios era que se logró retirar a algunos actores armados, como en el caso de Nariño particularmente, porque lo conozco bien, y como Nariño del Cauca, en muchos otros territorios, en los que se logra un acuerdo, se desarman, se retiran los grupos armados, pero no se implementa el acuerdo de paz, que lo que buscaba en su momento era garantizar la presencia integral del Estado en los territorios. Entonces, al estar ese vacío, pues por supuesto llegan otros actores armados, se reagrupan, se consolidan, se reorganizan y vuelven a tomar un territorio que estaba huérfano. Entonces, yo creo que primero hay que tener en cuenta toda la historia de la guerra y de la violencia en Colombia y saber cuál fue el país que recibimos. Ahora, yo creo que valía la pena intentar, vale la pena seguirlo intentando. Yo ya lo he dicho públicamente y creo que, por supuesto, el tema de la paz total será seguramente lo más impopular del mundo, pero creo que el país merecía la oportunidad de intentar una salida distinta a la salida de la guerra, que fue lo que se priorizó durante tanto tiempo en los gobiernos. Pero no era muy osado, senadora, no era muy osado el concepto, o sea, es que paz total precisamente, sabiendo que hemos tenido violencia desde hace tantos años, pues ese concepto no era muy osado tampoco. María Camila, es que yo siento que la paz total, cuando tú haces referencia a la paz total, no solamente estás hablando de una salida negociada con los actores del conflicto. Es decir, la paz total implica, por ejemplo, jugarse por las reformas sociales, implica que la gente en los territorios pueda tener con qué comer, implica que podamos trabajar en la reforma agraria, implica que la gente pueda tener vías, implica que podamos tener paz también con la naturaleza, con los ecosistemas. Y la paz total para mí es un diálogo no solamente entre humanos y entre actores legales e ilegales, sino la consecución de espacios de dignidad humana. Ese para mí más el concepto más es ese, más asociado a un tema integral, digamos, de calidad de vida digna, que la gente pueda vivir en paz más allá de un diálogo con los actores armados. Ahora, yo creo que hay que, en ese punto específico, hay que valorar una intención y un esfuerzo enorme del gobierno, un esfuerzo de las mesas negociadoras para intentar lograr y llegar a un punto común. Yo creo que también aquí en este punto, y coincido en eso contigo, que creo hacia allá vamos, hay que hacer un alto en el camino, hay que valorar si de verdad los que están al otro lado tienen la misma voluntad de paz que tiene este gobierno, porque es que la paz se hace entre los dos sectores. Si el que está al otro lado no tiene voluntad de paz, pues no hay nada que hacer, y entonces hay que replantear la estrategia, porque no se puede permitir que se sigan fortaleciendo los territorios. Ahora, también hay algunas cifras que le permiten a uno tener un balance, digamos, no tan extremadamente negativo como se quiere hacer ver. Si miramos, por ejemplo, las tasas de homicidio, estos son informes oficiales del Ministerio de Defensa y demás, la tasa intencional de homicidio se redujo en un 5% durante este periodo, el hurto se ha reducido en un 18,3%, que no es menor, las masacres de un año a otro pasaron de 52 a 37 masacres, el nivel de incautaciones de drogas es altísimo, hemos llegado incluso a un nivel en el
que no se llegaba hacía 10 años, es decir, el nivel de incautación más alta en los últimos 10 años. Incrementó en este año en 300% la destrucción de laboratorios de enero a julio. Es decir, también hay unas cifras que te permiten dar cuenta primero de una estrategia distinta, porque digamos, el tema de la violencia y la guerra también, por supuesto, viene íntimamente asociado con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y se está dando una reorientación en la lucha contra el narcotráfico, que antes era una lucha orientada a las familias cocaleras, atacar a las familias, a fumigarlas con glifosato, una estrategia que se intentó durante 2 décadas y que definitivamente sabemos que fue fallida, y no lo dice Colombia, no lo dice el presidente Gustavo Petro, sino que lo dice Estados Unidos, que fue uno de los principales impulsores de esa estrategia. Lo dijo la Comisión Bicameral diciendo: en Colombia fracasó la lucha antidrogas, hay que reorientarla hacia un programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, hacia reconocer a las familias y no judicializarlas, no criminalizarlas, hacia atacar las bandas organizadas, y eso es lo que está haciendo este gobierno, y también te puedo dar cifras de eso. Entonces yo creo que la paz total, como te digo, es un concepto integral en el que seguramente sí hay que reconocerlo, se han cometido errores, pero también creo que es un esfuerzo y un intento que se merecía Colombia. El tema de los escándalos del gobierno nacional han sido varios, y de hecho el representante los ha nombrado muy bien. Dentro de todos estos escándalos, el presidente de la República dijo hace un par de días y reconoció que la corrupción podía permear tanto izquierda como derecha, y reconoció que, de hecho, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues, había afectado su gobierno y demás. La senadora acá presente, de hecho, también lo dijo hace unos días en este mismo espacio, y dijo que pues que daba mucha vergüenza también que en el gobierno del cambio pues se dieran estos escándalos. El presidente Gustavo Petro ha hecho poco para enfrentar estos escándalos con respecto a la gente que está dentro de su gobierno, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cómo ha sido el manejo por parte del presidente en estos escándalos que se han registrado en el gobierno de Gustavo Petro, representante? Pues María Camila, yo creo que, pues obviamente el presidente reconoce, eso fue en el Congreso de Colombia, fueron sus palabras iniciales en el discurso que dio por el 20 de julio, y él habla de que, y yo creo que eso es cierto, yo creo que hay personas de derecha que son personas muy valiosas, como hay personas de izquierda muy valiosas, honestas en ambos lados, como también hay personas corruptas en todos los sectores políticos. Yo creo que eso pues es una obviedad, y está bien que pues el presidente lo haya terminado reconociendo, porque básicamente él había llegado con la bandera de que pues no iba a haber una sola mácula de corrupción durante su gobierno. Este es muy grave, y pues el presidente ha dicho que él actuó de manera muy pronta, y eso no es del todo cierto, María Camila. Voy a hablar de 2 ejemplos donde pues, el presidente trata de vender una narrativa, pero cuando uno revisa atentamente los hechos, uno ve que esa narrativa se aleja un poco de lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, el tema de Olmedo López. Olmedo López lo había suspendido la Contraloría. Y hubo videos del presidente en el mes de enero donde decía que cómo era posible que hubieran suspendido al señor Olmedo López, porque con eso estaban imposibilitando que el gobierno del cambio se hiciera cargo de las emergencias ambientales que se estaban presentando en el país. Después, desde la W, en particular la periodista Paula Bolívar, empezó a hacer denuncias relacionadas con el tema de los carrotanques. Empezaron a crecer esas denuncias, y fue prácticamente un mes después. El presidente no le pidió o no lo declaró insubsistente, sino que permitió que el señor Olmedo López renunciara a pesar de todo lo que había sucedido. Incluso Olmedo López aparentemente suplantó a la presidencia de la República y sacó un comunicado donde decía que supuestamente él se iba a quedar. Y a pesar de todo eso, el presidente no lo saca. Después hemos visto las incidencias que ha tenido esto con otros, o mejor dicho, las implicancias o las implicaciones de otros miembros del gabinete, como el señor Carlos Ramón González, el señor Ricardo Bonilla. Entonces, en su momento el presidente pidió que saliera Carlos Ramón González, pero no sabemos si se ha hecho efectiva o no esa salida, porque vimos una foto hace menos de una semana donde Carlos Ramón González seguía actuando como miembro del gobierno. En el caso de Ricardo Bonilla, pues que es posiblemente el más
implicado, donde hay chats que él tenía con el señor Snyder Pinilla, y donde pues él preguntaba por unos proyectos que uno no entiende por qué estaba preguntando, pues el presidente ha decidido dejarlo en su cargo. Y lo más grave fue lo que vimos con una de las personas implicadas, que fue nombrada en una notaría por parte del gobierno nacional, y el presidente salió a decir que no le veía nada de malo a eso. Eso por cuenta de ese escándalo. Entonces, sí, salió Olmedo, sí, parece que sotoboche le pidió la renuncia, pero no lo declaró insubsistente y se demoró en hacerlo. Y finalmente está el tema de Benedetti, que ha salido en toda clase de escándalos, lo sacó inicialmente y después pareciera que compró el silencio de Benedetti. ¿Quién sabe qué es lo que sabe el señor Benedetti? Con una embajada que reabrió, que no ha dado realmente ningún resultado, y que pues el último episodio de ese escándalo es que aparentemente hay unas denuncias de maltrato físico por parte de su ex esposa o de su esposa, y el señor Benedetti sigue en su cargo. Entonces, siento yo que no ha habido unas acciones claras y contundentes, inmediatas de parte del presidente de la República, y pues creo que he dado ahí dos ejemplos puntuales donde uno hubiera querido una actuación distinta de parte del señor Gustavo Petro. Acá hay unos hechos, senadora Esmeralda Hernández, hay unos hechos y pues hay unos hechos investigados ya por autoridades, ¿no? Entonces está lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, está lo del señor Benedetti, que además, entre otras cosas, ha sido una vergüenza el tema de la denuncia que pasó por el aparente maltrato hacia su esposa, y está lo de la señora Laura Sarabia, lo del hijo del presidente, lo del hermano del presidente y demás. ¿Se ha equivocado el presidente nombrando a toda esta gente en su gobierno? ¿Lo han traicionado? ¿Qué ha pasado con esta gente que además pues solamente le ha hecho daño al gobierno del señor Gustavo Petro? Pues María Camila, yo creo que como lo dijo el presidente Gustavo Petro, como yo también lo dije en algún otro espacio acá, es claro que la corrupción, más allá de ser de uno u otro sector político, pues está enquistado en todos los niveles de la sociedad y en todos los niveles de la institucionalidad pública. Y indiscutiblemente ha sucedido eso en este gobierno, cosa que es todavía más lamentable y todavía debe sancionarlo. Yo entiendo a la opinión pública, entiendo a la ciudadanía que nos sancione socialmente todavía más, porque yo como lo decía, pues el progresismo, una de las banderas es la lucha anticorrupción, porque sabemos que es uno de los flagelos de la sociedad que ha generado desigualdades, que ha generado violencias y que ha generado, digamos, que hoy en buena parte estemos como estemos. Pero yo creo que, digamos, el presidente primero establece una diferenciación radical y profunda. Y yo creo que ahí es donde está el cambio, digamos, ahí es donde está la diferencia. Primero, creo que ha permitido que todos los procesos avancen como tengan que avanzar, sin interferir en los procesos. Yo sí creo que, al contrario de como se plantea acá, el caso, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha venido avanzando de manera muy rápida, en menos de 6 meses, porque es que no llevamos 6 meses desde que se conoció el caso, digamos, ya la implicación y la dimensión que esto tenía, eso son, si acaso, 4 o 5 meses, ya hay personas imputadas, ya hay personas con negociación de principios de oportunidad, ya hay una matriz, ya hay todo lo vinculado, ya hay una investigación seria y ya el país conoce buena parte. Yo creo que, espero que sea ya todo lo que ya conoció el país y que no haya más detrás de esto, pero el país ya conoce buena parte de lo que sucedió. El presidente Gustavo Petro toma la decisión en su momento de retirar al director de la entidad y toma la decisión de poner a disposición tanto al nuevo director Carlos Carrillo como a todos los integrantes, digamos, de las distintas entidades que están vinculadas para que cooperen con la justicia, y él mismo se pone a disposición. Yo creo que eso hace una diferencia enorme. Si nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, de celeridad de la justicia o de permitir que la justicia avance, pues yo sí puedo poner unos ejemplos donde la justicia sí encuentra uno que hubo interferencia y sí encuentra uno que la justicia no era imparcial, sí encuentra uno que se metió la mano de los gobiernos en varios procesos. Te puedo dar el caso simple y sencillo de Odebrecht y la participación y financiación de las campañas. Eso sucedió hace 10 años, María Camila, y tan solo 10 años después venimos a conocer que 1.6 millones de dólares no se reportaron legalmente a la campaña del señor Óscar Iván Zuluaga, y hasta ahora va a juicio. 10 años después, aquí no llevamos ni siquiera 4 meses y el país ya conoce todo lo que sucedió y la mayoría de implicados. Entonces yo creo que hay diferencias enormes. El caso del señor Álvaro Uribe Vélez, más de 10 años intentando probar lo que hoy ya está cursando en un proceso de juicio, no sé si me equivoco, ya está en etapa de juicio, donde hubo un soborno a testigos y demás, y una cantidad de temas asociados a fraude procesal y demás, en una justicia completamente lenta, que estaba durmiendo el sueño de los justos, una cantidad
cantidad de procesos, un altísimo nivel de impunidad en procesos escandalosos. El caso, por ejemplo, de la señora Karen Abudinem, ¿después de cuánto tiempo? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuándo fue que se conoció el escándalo de la señora Abudinem? ¿Y dónde han habido resultados concretos de los responsables, imputados, judicializados? Es que no avanza. Entonces yo creo que sí, aquí la enorme diferencia es que nos hemos puesto a disposición, es que hemos reconocido que lamentablemente la corrupción también ha permeado este gobierno, pero que estamos de acuerdo, pero además en toda la sintonía de cooperar y de ayudar con la justicia colombiana para que el país conozca la verdad, para que paguen todos los que tengan que pagar sin excepción alguna, para que se haga justicia independientemente que sean de derecha o que sean de izquierda, alternativos, históricos, progresistas, pero que además devuelvan la plata que se robaron y que puedan resarcir el daño de una u otra manera a la sociedad colombiana. Sí, me quedan muchos temas, y tenemos muy poco tiempo, pero entonces veamos lo que hace falta. Por ejemplo, el tema de la salud, representante de Forero, sé que ya se tiene que ir, un minuto. El tema de la salud, fíjese que hace muy pocos días la Contraloría halla unas irregularidades por billones y billones de pesos y sigue hallando con respecto a las EPS de unos hallazgos de verdad que uno no puede creer. Entonces, el gobierno ha dicho, planteamos una reforma estructural para que todo quede en manos no sé, del tema público y además que la gente lo pueda ver y que pueda haber una veeduría, etcétera, etcétera. Con respecto a esa reforma de salud que se quiere, que no se ha podido implementar en el Congreso de la República o pasar, ¿qué opina? ¿Hay o no ambiente en esta nueva legislatura? Han planteado otras reformas, otros partidos, pero la de gobierno todavía está demorada. Bueno, Camila, mira, a propósito de lo que tú estás diciendo, primero, pues me refiero a ese informe de la Contraloría. Obviamente uno lo tiene que tomar con mucha atención, pero pues por lo que yo he podido ver, hablan de 6 billones de pesos del año 2020 y pues de esos 6 billones de pesos son 5.4 que en teoría se destinaron a temas de salud. Lo que pasa es que el Contralor considera que no se podían destinar para pagar cuentas de años anteriores, a pesar de que ese año fue el año en que se implementó la ley de punto final, donde básicamente se estaba tratando de que sanearan las deudas, las EPS con las IPS. Entonces, de esos 6 billones, por lo menos del año 2020, pues hay un tema bastante complejo. De hecho, hay una sentencia de unificación, que es la 480 del año 97, donde habla que en principio los recursos de la salud, por ser parafiscales, no tienen que ajustarse o ceñirse a la ley orgánica de presupuesto. Realmente eso me llama la atención lo que planteó el señor Contralor. Obviamente, si hay cosas irregulares, tiene que caer sobre los responsables todo el peso de la ley, pero en ese tema, pues debo decir que ha sido el propio ministro de Salud el que ha reconocido que los recursos no están alcanzando. Y yo he sacado, por ejemplo, varias imágenes con información de la Superintendencia de Salud, donde se muestra que la entrada del Estado a manejar las EPS, en lugar de resolver los problemas de cartera y de atención, lo que hacen es que terminan agravándolos. Eso es lo que ha pasado con las EPS intervenidas por este gobierno y por gobiernos anteriores. Y hay unas EPS que deben salir naturalmente, pero hay otras que, como Sanitas, creo yo, hacían un buen trabajo y lamentablemente el gobierno las terminó estrangulando y las terminó sacando. ¿Yo qué creo? La verdad es que lo que tenía presupuestado el gobierno inicialmente, me acuerdo una diapositiva del Ministerio del Interior de principios del año 2023, es que iban a sacar en los 4 debates la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud. Finalmente eso no sucedió, han solamente sacado con 3 debates, porque se robaron el 4º debate de la reforma pensional, solamente sacaron una de esas 3 reformas, la reforma laboral está solamente en su primer debate y la salud se hundió. En este momento, tal y como están las cosas, con la crisis que existe, yo creo que ya la reforma está pasando a un segundo plano y el gobierno va a tener que ver cómo se hace cargo de la situación actual, porque si no, como decía antes, se le va a estallar entre las manos. Y lo cierto es que el gobierno nos planteó un piloto de la reforma a la salud, así lo definió por lo menos el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Decía que el piloto de la reforma a la salud era el nuevo sistema de salud del magisterio y después de escasos 2 meses de entrar en operación, prácticamente ya está
en colapso completo. En varias ciudades del país, los prestadores, las clínicas y hospitales han dicho que no van a seguir atendiendo a los maestros porque no ha habido pagos por parte del FOMAC. Entonces, si ese era el piloto para 800.000 personas, que es más o menos ese subsistema, la cantidad de personas que atiende, pues no me quiero imaginar qué pasaría si efectivamente se aprobara una reforma donde va a ser el Estado el que se haga cargo de 50 millones de colombianos. Sobre esto ya le hago la pregunta a la senadora, pero sé que el representante se tiene que ir. Mil gracias por haber estado acá. A ti, María Camila, un saludo, nuevamente un saludo para la senadora Esmeralda y ojalá, soy bastante escéptico, ojalá que mejorara el país en estos 2 años que nos quedan del gobierno de Gustavo Petro, pero creo que posiblemente siga por la misma ruta. Un saludo para todos. Gracias, representante. Acá respetamos el tiempo también de la gente, entonces por eso lo despedí rápidamente porque me dijo, este es el tiempo. Senadora, sobre esto precisamente tengo una duda y es que, pues, los alcaldes, por ejemplo, se han quejado, veíamos en estos días el alcalde Alejandro Eder desde Cali diciendo, hombre, acá va a haber algo en menos de 2 meses, algo que no quisiéramos, que los hospitales cesaran su operación, no se les está pagando, necesitamos que el gobierno desembolse, decía el señor Alejandro Eder, antes de que pase algo peor. Sobre esto cómo se ha venido trabajando el tema de la salud y precisamente pues hemos visto que no ha sido viable la reforma que se ha presentado por parte del gobierno nacional en el Congreso. Pues María Camila, yo creo que, digamos, la alerta y la situación en la que está hoy el sistema de salud no es nueva. Es decir, hoy no estamos en crisis porque el presidente Gustavo Petro haya llegado. De hecho, a mí me pasó, o sea, uno va a la EPS y no hay citas, uno intenta tramitar algo y le dicen, no, es que por el tema de la reforma está colapsado esto, cuando ni siquiera ha habido reforma. Es decir, lo que está sucediendo hoy era un tema claramente previsible, que el presidente Gustavo Petro además lo había advertido múltiples veces en múltiples escenarios y lo mismo los ministros de salud que han pasado por ese espacio, y es que el sistema viene en crisis desde hace muchísimo tiempo. No en vano han cerrado casi el 90% de las EPS porque han terminado liquidadas, porque no tienen la capacidad, porque el modelo no es eficiente, porque el modelo no sirve para las necesidades en salud que hoy tiene Colombia. Las mismas EPS nos están dando la razón, están reconociendo que no es un modelo sostenible, pero además de eso, lo que se ratifica con el informe de la Contraloría y lo que se ha venido ratificando, porque es que esto no es nuevo, las denuncias, los informes de la Contraloría y los múltiples informes que han resultado de la corrupción al interior del sistema de salud, es lo que permite justamente este modelo. Entonces yo creo que el llamado hoy y lo que se intentó hacer en el Congreso, porque es que uno no puede culpar tampoco al gobierno ni al presidente Gustavo Petro de que se cayó la reforma y hoy estamos en crisis. El gobierno sabe que hay una crisis, que viene una crisis acumulada, además en términos financieros del sector salud, intenta una reforma, pero lo que sucedió en el Congreso de la República es que se privilegiaron los intereses de esos pequeños intermediarios, que son los que se quedan con la plata, los que se quedan con el negocio, los que hacen de la salud no un derecho, sino un negocio. Eso fue lo que se privilegió y lamentablemente se hunde la reforma a la salud. Es decir, uno no puede culpar al presidente Gustavo Petro de que se tramitó una u otra reforma porque es una decisión del Congreso y son los tiempos del Congreso que son difíciles de modificar o de concertar. Entonces yo creo que aquí hay una alerta. Por supuesto que hay una crisis de la salud y si no se resuelve y si nos hacemos los de la vista gorda y si permitimos que siga permaneciendo el mismo sistema hoy, que es un sistema con una intermediación absurda, que no concibe la salud como un derecho ni como un servicio público, sino como un negocio de privados que funciona en las ciudades donde hay una alta demanda, pero que no les funciona en las ciudades apartadas, en las zonas rurales dispersas, que es donde no llega la salud, pues no vamos a resolverlo, porque es que el sistema o la reforma del sistema de salud no solamente tenía que ver con las EPS, tenía que ver con un modelo preventivo de salud, tenía que ver con unos determinantes de salud asociados directa e indirectamente a la calidad de la salud de la ciudadanía, tenía que ver con un acceso al agua, tenía que ver con una interlocución con otros sectores que dialogan con la salud en el país. Entonces, es lamentable, es triste. Yo espero que en este punto, digamos, y en esta crisis, a propósito de esto, pues el gobierno del presidente Gustavo Petro siga en esos diálogos y se pueda llegar a una concertación con los distintos sectores políticos para ver si hay finalmente una salida viable a este problema. Sí, senadora, ya por último, sobre lo que hace falta en estos 2 años, usted decía, todavía faltan muchas oportunidades de mejora, o hay muchas oportunidades de mejora, y faltan muchas cosas, muchas promesas. De todas las promesas que aún no se han cumplido o que aún no ha podido llegar el gobierno nacional,
¿Tiene alguna en específico en que diga, vamos a metérsela toda en el Congreso de la República, hay que hacer esto, definitivamente el presidente no se puede ir sin esto? Pues es que no son una, María Camila, son muchas. Yo creo que se ha avanzado un montón, como lo decía al comienzo, pero todavía nos falta mucho. Creo que 4 años realmente son pocos para resolver todas las deudas o todo lo que quisiéramos poder hacer por los tiempos del Congreso y por los mismos tiempos del gobierno colombiano y del país. Particularmente hay un tema que a mí me parece que es muy interesante y en el que estamos dándonos toda la pela con los colectivos y con el Ministerio de Ambiente, con mi Interior, que tiene que ver con la prohibición del fracking y la explotación y exploración en yacimientos no convencionales. Eso tiene que ver con la vida, tiene que ver con los ecosistemas, tiene que ver con el futuro de la misma humanidad, porque si no transitamos hacia otras formas de energías limpias y profundizamos en el extractivismo indiscriminado del territorio, pues esto no va a tener ningún futuro. Entonces me parece que es una tarea importante. Por supuesto, las reformas, creo que la reforma laboral es una deuda que se tiene con los trabajadores. Tenemos que reivindicar nuevamente unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras colombianas. Me parece que esa es muy importante. Tenemos el tema de fumigación, la prohibición de fumigación con glifosato, cultivos de uso ilícito, la reforma agraria, que es absolutamente necesaria, pero que cada vez vemos que está más desdibujada en el Congreso de la República. Es decir, hay unas apuestas muy importantes del gobierno, pero que no solamente las puede lograr con voluntad del gobierno, sino que tiene que ser un trabajo articulado con el Congreso de la República. Y si no se logra eso, y si no se logra que el gobierno legisle de cara, el Congreso legisle de cara a la ciudadanía, pues va a ser realmente muy complicado avanzar en esas tareas. Senadora, muchísimas gracias por haber estado como siempre en este espacio. Será bienvenidísima todos estos días, más meses, más entrevistas, por supuesto, para seguir conversando de estos temas importantes que se generan en nuestro país y que además se llevan al Congreso de la República. Mil y mil gracias. No, a ti, María Camila, gracias a la ciudadanía que siempre nos acompaña durante todas estas discusiones y aquí lista siempre para conversar. Un abrazo para ti, para el equipo y un buen resto de día. Gracias. Y a toda la gente, ¿qué opina de estos primeros 2 años del presidente Gustavo Petro? Acá los leemos abajito. Comenten y compartan esta entrevista o este debate que tuvimos. Distintas posiciones, por supuesto. Ustedes ya se identificarán con cada una de ellas, o por un lado con uno, por el otro lado con el otro. En fin, ya los leeré. Les agradezco, me cuentan y nos vemos más adelante. Suscríbanse. Chao.